Bienvenidos a esta edición especial de Foro Futuro, la primera que hacemos de forma telemática. Foro Futuro es un observatorio de tendencias económicas que organiza 5 días de País Economía en colaboración con Banco Santander. Yo creo que hoy es más necesario que nunca tener ideas acerca de qué es lo que va a pasar con nuestra economía. Entonces, quiero agradecer muy especialmente a Banco Santander su apoyo y a todos nuestros invitados su participación en este foro en el que vamos a debatir acerca de cuáles son las fórmulas para sacar a la economía de la recesión en estos tiempos de confinamiento y de crisis en los que estamos. El debate lo va a moderar José Antonio Vega, director adjunto de 5 días, a quien le paso la palabra para que presente a los ponentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, una vez más retomamos los debates de Foro Futuro, esta vez de manera telemática, con estos nuevos tiempos, esta especie de nueva normalidad a la que nos acercamos. Y hoy nos gustaría hablar primero un poco de cuál es la profundidad que creéis que va a tener la recesión y a continuación tratar de buscar salidas, de buscar fórmulas para salir de una manera sostenible, de una manera consistente de este agujero en el que involuntariamente hemos entrado todos con el coronavirus. En primer lugar, voy a presentar a los participantes en este debate, que son Fernando Fernández, del Instituto de Empresa, Santiago Carbó, de Funcas, Francisco Pérez, director del IBIE, y Toni Cortina, del Servicio de Estudios de Banco Santander. Al contrario que en otras ocasiones, no vamos a hacer ningún tipo de ponencia previa. Yo creo que la ponencia previa nos la da la propia actualidad, es decir, la propia situación. Y a mí me gustaría que, aunque fuera brevemente, cada uno hicieseis en un minuto, contestaréis en qué parte de la horquilla de la que se está hablando, que podría haber caído o caer el PIB a lo largo de este año, os sentís más cómodos. Es decir, se ha hablado de horquillas de entre el 5 y el 6% de caída, y algunas tan dramáticas como hasta el 15 o el 16%. Incluso el Banco Central Europeo ha advertido que en países como España, seguramente por la intensidad de su economía en el sector servicios y fundamentalmente en los servicios turísticos, pues podría caer incluso más. Entonces, sí me gustaría que hicierais una pequeña aproximación a dónde creéis realmente que puede caer. Ya sé que esto es absolutamente imposible clavar esa cifra, y seguramente cuando vayan saliendo las cifras oficiales estarán sometidas a ulteriores revisiones de manera sistemática, seguramente durante varios trimestres, pero sí me gustaría ahí que hicierais alguna valoración, y si os atrevéis también a decir hasta dónde nos va a llegar qué coste del gasto público vamos a tener, es decir, a qué déficit público y a qué niveles de deuda nos vamos a ir, si os atrevéis también, aunque de eso hablaremos luego un poco más en detalle. Entonces, si os parece, por el orden en el que os veo ahí en la pantalla, Paco, puedes empezar tú si quieres. Muy bien, pues buenos días a todos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que subrayar es que esta es una crisis de origen no económico, pero que impide que funcione tanto la oferta como la demanda, ¿no? Y es la combinación de ambas cosas la que complica el problema de manera considerable, ¿no? Sobre todo porque, aunque vayamos entrando en la nueva normalidad, el ritmo al que la demanda pueda actuar de forma normal en algunos sectores va a tener que ser necesariamente lento por las medidas de precaución a las que obliga el virus, que, como se dice, sigue estando ahí, ¿no? Esto hace que, desde mi punto de vista, aun siendo posible una recuperación relativamente rápida, lo que no cabe pensar es que va a ser instantánea. Digamos que el fin del confinamiento no va a permitir la recuperación de una parte de las actividades económicas que puede representar al menos parte de las mismas, más que paulatinamente y en condiciones que no permiten su funcionamiento a pleno rendimiento, ¿no? De ahí se deriva que, buscando responder con atrevimiento, ¿no?, a esa pregunta que planteaba José Antonio, de por dónde pueden situarse las horquillas enormes que se están estimando, yo creo que
no es previsible que nos encontremos en la banda baja. Tampoco creo que ahora se pueda hacer ninguna conjetura razonable que nos llevara a la banda más alta. Esto quiere decir, yo creo que, por ejemplo, los ejercicios que ha publicado el Banco de España están bastante detallados en las hipótesis, tanto por una vía como por la otra de las que consideran, y sitúan un escenario intermedio algo por debajo del 9%, el 8,7% de caída. Yo creo que en este momento, con las previsiones de cómo ya se ha conseguido observar el aplanamiento de la curva de la pandemia, que lo condiciona todo, pues esa podría ser una referencia razonable. Fernando. Sí, bueno, buenos días a todos. Sí, como decía muy bien Paco, en primer lugar es muy difícil decir hoy, ponerle, digamos, acotar ese rango que ha dado el Banco de España, ¿no? Porque tenemos, digamos, dos grandes incertidumbres y que van a estar con nosotros durante bastante tiempo. En primer lugar, la famosa curva de la pandemia. Yo me resisto a hacer el juego de experto epidemiológico o epidemiólogo en el que estamos cayendo muchos economistas. Confieso mi ignorancia completa. Lo que sí sé es que la salida va a ser más larga de lo que anticipábamos hace unos meses. Punto 1. Punto 2, creo que es una salida que va a estar llena de incertidumbres. Punto 3, afecta especialmente a una economía como la española, que es una economía que se nutre fundamentalmente de la globalización de las personas, no solo el turismo, sino en general toda la actividad asociada con eso, ¿no? Y que creo que ese es un factor diferencial en la economía española. Punto 4, entramos en esta crisis exógena, como decía también bien Paco, una crisis que no es económica en su origen, pero que tiene implicaciones económicas brutales y precedentes. Entramos en malas condiciones, entramos con una economía con fuertes fragilidades y vulnerabilidades exteriores, ¿no? Todo eso me lleva a pensar en esta primera aproximación que estaríamos más cerca de la banda alta. Yo creo que estimar caídas del PIB por debajo de 10 me temo que es un poquito wishful thinking, ¿no? Me gustaría equivocarme radicalmente, pero creo que es bueno que tengamos claro que vamos a ir a una crisis sin precedentes, con una caída brutal del PIB y del empleo, con una explosión del déficit y de la deuda, y que en algún momento tendremos que asumir, y este sería quizá mi punto más importante, un riesgo que ahora no estamos asumiendo. Y lo dejo ahí. Creo que esta búsqueda desesperada de la seguridad absoluta que no existe está olvidando que hay un riesgo económico brutal. Gracias, Fernando. Santiago. Bueno, pues yo comparto casi todo lo que han comentado Francisco y Fernando, ¿no? En general, ahora es muy difícil aún decir exactamente cuál puede ser el impacto para este año, incluso que se trasladara en algo al 2021, aunque en el 2021 se espere un crecimiento, ¿no? Entonces, es aventurarse. Además, yo tampoco he entendido esa rapidez en algunos en decir que es W, el estilo de la V de Nike, etcétera. Creo que nos hemos precipitado todos en ese sentido un poco. Creo que ha puesto un poco de orden las estimaciones del Banco de España. No tienen por qué ser las correctas, pero sí que han puesto un poco de orden. Si ya estamos en 8 semanas de confinamiento seguro, pues entonces cae el 8% seguro. Como ya también sabemos un poco algo más de la desescalada, un término, por cierto, que no sé de dónde ha salido, pero la RAE en algún momento dirá de dónde hemos sacado este palabra, diríamos, pues claro, esas semanas no parece que vaya a haber mucha actividad tampoco. Entonces, en ese sentido, comparto con Fernando que me temo que vamos a la zona de la banda hacia arriba, es decir, de más del 10%. Y eso, pues lógicamente es un impacto brutal, con desaparición de empresas, pérdida de empleo, y ya veremos si eso se puede recuperar a partir de otoño. Porque con esta idea voy a terminar. A mí, una de las cosas que me preocupa de esta crisis, como ocurrió en la anterior, en la crisis financiera global, son las derivadas que vienen posteriormente, ¿no? ¿Tendremos una tensión de deuda soberana a partir de octubre? ¿Cómo nos afectará esto? No olvidemos que las tensiones de deuda soberana nos frenaron la economía enormemente, ¿eh? Y es probable que la tengamos por mucho que el Banco Central Europeo compre. El Banco Central Europeo podrá aliviar algo las primas de riesgo. El Banco Central Europeo no está para resolver los déficits estructurales ni los problemas de deuda estructurales. Entonces,
Eso me preocupa, porque evidentemente me preocupa que haya luego más derivadas, es decir, que primero empieza la enfermedad de una manera y luego termina con una urticaria, y también me preocupa, y eso sería muy importante, aunque parten de una situación, yo creo, mucho más consolidada, mucho mejor, que las entidades bancarias o el sector bancario pues pueda sufrir algún impacto, ¿no? Es decir, no parte de la crisis, evidentemente, está en muchas mejores condiciones, juega un papel de palanca fundamental, pero si la economía y la recesión, si la economía se resiente mucho y la recesión es muy dura, tarde o temprano puede afectar al sector financiero. No digo con una crisis, pero sí con un problema de a lo mejor no poder conceder más financiación para no asumir más riesgo. Gracias, Santiago. Tony. Hola. Bueno, yo añadiría dos cosas a lo que ya se ha dicho. Una es que muy probablemente la intensidad de la crisis va a ser más intensa en España que en el conjunto de la eurozona, porque la intensidad del confinamiento, ¿no? Si atendemos a algunos indicadores así cualitativo como el que ha desarrollado la Universidad de Oxford, o a los indicadores que hace Google sobre movilidad, la intensidad del confinamiento en España es relativamente alta en comparación con nuestros socios. También por el peso del trabajo de los contratos temporales, y también porque la estructura de las empresas o la dimensión de las empresas es más pequeña que la del conjunto de la eurozona. No tenemos muchas pymes de tamaño pequeño, además, en el lado más pequeño de nuestra dimensión, que tienen más dificultades, y también por el peso del turismo y de algunos sectores de producción como bienes de consumo duradero y en particular automóviles, que, bueno, pues que la certidumbre es importante, ¿no? Y la segunda cuestión que me parece relevante es que yo creo que más que la intensidad de la caída en este año, lo importante es cómo de dura y cómo de larga va a ser esa crisis, ¿no? Creo que por la capacidad de resistencia de las empresas y también por el perfil de las medidas de política económica, más importante que la caída en este año o en estos 2 trimestres primeros del año es cómo de prolongada va a ser esa crisis. Esa es la variable de margen. Bueno, veo que todos, aunque algunos no habéis hecho mucha referencia concreta a qué parte de la banda de esa caída de la actividad nos vamos a ir, pero parece que todos estáis más cómodos o veis que vamos a ir más bien a la parte alta. Y habéis mencionado algunas cosas que a mí me gustaría que hubieran aparecido lógicamente en el debate, como no podía ser de otra manera, ya han aparecido, que es fundamentalmente ese nivel de deuda al que nos vamos a ir. Se ha hablado del 120, del 122%. Evidentemente ese es el primer impacto, pero luego habrá que ver en función de cómo sea la recuperación si esos niveles siguen subiendo, entre otras cosas porque a lo mejor el propio PIB, el propio producto, avanza más lento de lo que nos gustaría a partir del otoño. Entonces ahí me gustaría, Santiago ha hecho una referencia clara y yo creo que Fernando también, a cómo financiamos todo eso. Es decir, si algún día el BCE va a volver a recordarnos que no es suficiente con que ellos compren deuda y que al final los países tienen que resolver cada uno sus propios problemas o por lo menos contribuir a resolverlos. Entonces ahí sí que me gustaría que hicieseis una reflexión un poco más profunda si realmente tenemos capacidad, si la economía española tiene capacidad por la estructura productiva que tiene, por la estructura contributiva fiscal, para soportar una deuda pública de ese nivel, pongamos del 120%, y además hacerlo en un momento en el que la actividad económica, bueno, pues vuelve a partir de cero. Es decir, no sabemos con qué fortaleza, de eso hablamos un poco después si os parece, pero vuelve a empezar de cero. Es decir, ¿creéis que podemos soportar realmente esos niveles de endeudamiento público? En el orden que queráis, Paco, si quieres otra vez. Luego cambiamos el orden, pero ahora si te parece vuelves a empezar tú. Bueno, yo creo que esos niveles de endeudamiento público son muy altos para que sin apoyos externos, en particular en el fondo del BCE, eso no vaya a provocar tensiones, ¿no? Esas tensiones dependerán de muchas circunstancias en los mercados internacionales, pero también de las perspectivas que haya de la economía española de ir recuperándose, ¿no? En este sentido, hay un punto que yo creo que es importante tener en cuenta, que en cierto modo es de optimismo. Yo creo que estas semanas lo que muestran es que hay una parte importante de la actividad económica que ha estado funcionando
mientras la curva de la epidemia se aplanaba. Yo creo que esto se ha subrayado poco, ¿no? Parece que la recuperación de la actividad es incompatible con el control de la epidemia. Desde mi punto de vista, es difícilmente compatible si no se cumplen dos condiciones. Primero, que algunas actividades se mantienen todavía congeladas hasta que se defina de qué manera se pueden activar, porque tienen una característica particular, ¿no? Y es que no solamente se produce, sino que se produce en relación intensa con los consumidores y esto facilita los contagios. Pero la otra idea es que bajo condiciones de control y protección razonables, el desarrollo de la actividad productiva no ha sido incompatible con la reducción de los contagios, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que me parecería también muy importante que el seguimiento de este aspecto de los contagios, lo que tiene que ver con la actividad laboral, que por cierto representan una parte relativamente pequeña de los movimientos, no superiores a los movimientos totales, la mayoría de los movimientos son por otras razones, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que la recuperación de la capacidad de la economía de generar recursos a partir de los cuales pueda limitar las necesidades que tiene el país de acudir al rescate de empresas y de personas, ¿no? Pues depende de que no se exageren los riesgos que hay respecto de la enfermedad, como si se va reactivando la actividad. Y después vendrá el problema de fondo, que es a qué ritmo la demanda se recupera. Dicho esto, bueno, a mí me parece que va a ser muy difícil que sin una ayuda sostenida para que las obligaciones financieras asumidas por el sector público cuando se haga el rescate de empresas y de personas, sin una ayuda sostenida, una combinación de instituciones europeas de las que cuantitativamente no espero demasiado y del Banco Central, esto sea asimilable sin problemas. Y en el medio plazo, pues habrá que volver a hablar de equilibrios presupuestarios, por supuesto. Fernando. Sí, vamos a ver. Un punto previo y luego entro en el tema de la financiación y tal, ¿no? El punto previo que quiero hacer es que una cosa que se nos ha olvidado, a mí por lo menos me parece importante en el cuadro macro general, es destacar que a estas alturas ya sabemos que va a haber un daño permanente a la actividad económica. Es decir, que el nivel de PIB el que teníamos vamos a tardar bastante tiempo en recuperarlo, ¿no? Incluso asumiendo una salida rápida con tasas de crecimiento como hacen los informes del Banco de España, todavía lo que es el stock del PIB de empleo hasta 2022, en el mejor de los casos, parece difícil que se alcance, ¿no? Esto dice el Fondo Monetario de todo el mundo. Lo digo porque hay que pensar entonces en un escenario en el que las cuentas públicas estén tensionadas durante bastante más tiempo de lo que nos hubiera gustado, ¿no? O sea, esto no es un ajuste que hay que financiar ERTES 3 meses y luego volvemos al 100%. Yo creo que esto es importante y cuando hablemos de la vulnerabilidad en esa de financiación. Punto 1. Punto 2, claro, el problema de la sostenibilidad de las cuentas públicas, que es José Antonio lo que estabas planteando, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver, obviamente, con el volumen del deuda y con el precio que hay que pagar, ¿no? Con el coste del servicio. La buena noticia, como todos sabemos, es que vamos a financiar esos niveles de deuda del 120-130% del PIB a tipos sustancialmente bajos. Y me quiero detener aquí muy brevemente. Sustancialmente bajos, pero más altos de los que tenemos hoy. Yo creo que gran parte de los estudios que algunos estamos haciendo o que en general veo que se hacen tienen una cierta ingenuidad en asumir que vamos a mantener tipos muy cercanos al 0 o al 1 durante los próximos 3 o 5 años. Yo creo que en algún momento, al margen de la financiación del BCE o de la financiación europea que pueda haber, que ahora voy a ese punto, en algún momento seremos conscientes de que hay que financiar a nivel mundial, no solo español, una cifra de deuda brutal y que esa cifra requiere movilizar recursos de ahorro muy significativos y que eso va a exigir una cierta subida de tipos, ¿no? De alguna manera ya lo están reflejando el Euribor o la prima de riesgo española. Entonces, por lo tanto, vamos a tener tipos bajos, pero no tan bajos como para que nos permita despreciar el coste del servicio a la deuda. Y eso va a ser, en el mejor de los casos, sin hablar de los escenarios de crisis o de tensiones de los que hablaba Santiago, eso va a significar un incremento importante
del servicio de la deuda como parte fundamental de las cuentas públicas, ¿no? Vamos a ir a cifras más parecidas al 4 o 5% del PIB que el 2% que nos gustaría tener, ¿no? Y esto yo creo que es un dato que a veces nos olvidamos. Es decir, que el gasto público va a subir tendencialmente, no solo como consecuencia del envejecimiento de la población, gasto sanitario, del que sin duda va a haber un incremento importante, obviamente, y como debe ser después de esta pandemia, sino también el coste de servicio de la deuda va a aumentar. Y eso me lleva a cómo financiamos esto, ¿no? Yo creo que al margen de que el BCE esté teniendo un comportamiento que yo creo que podemos decir que a todos nos ha sorprendido muy positivamente, ¿no? Digamos, tenemos claramente lo que ha puesto encima de la mesa es, bueno, va a haber compras de deuda pública por parte del BCE prácticamente, por lo menos en este periodo temporal ahora, de manera indeterminada, de manera ilimitada, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Pero yo me aventuraría a decir, y si queréis, para no extenderme más, lo dejo para el debate posterior, que esta crisis y esta financiación de la deuda va a tensionar los propios fundamentos de la Unión Monetaria Europea. Y yo creo que así como la crisis anterior, la crisis financiera del 2008, 10, 12 en España, forzó a la Unión Monetaria Europea a avanzar de manera decidida en la unión bancaria, con todos los problemas que tenemos, y puso encima de la mesa la supervisión integral de los bancos, la supervisión europea, los mecanismos de resolución europea, el propio MEDE, el mecanismo de estabilización que nació como consecuencia de la crisis, ¿no? Esta crisis nos va a obligar a avanzar, y el debate está encima de la mesa, y ya hoy ha pasado del ámbito académico al ámbito político, va a poner encima de la mesa la unión fiscal. Y la unión fiscal implica fundamentalmente dos cosas. Implica, y eso es lo que están discutiendo y lo que están tardando mucho en aclarar y generando incertidumbre innecesaria, implica dos cosas. Implica ese famoso fondo de resolución, ese fondo de recuperación económica, lo que llamábamos antes la facilidad de estabilización macroeconómica, que hoy es el fondo de reconstrucción, que es un presupuesto dedicado, un presupuesto de estabilización macro, como tiene cualquier país, cualquier unión económica. Eso va a ser necesario ponerlo encima de la mesa. Eso te lleva necesariamente a dos cosas. Una, obviamente, la emisión de deuda pública europea, llamémoslo como queramos, llamémosle eurobonos, llamémosle ampliación del endeudamiento de la Comisión Europea, me da igual. En el fondo vamos a crear un título de deuda europea que mutualiza el riesgo, pero que como consecuencia de eso implica también una cesión de soberanía fiscal en el control y la supervisión de ese gasto. Yo creo que plantearnos de manera ingenua que va a haber donaciones incondicionales por parte de la Unión Europea para financiar gasto en los países sin control y supervisión es absurdo. Yo creo que tenemos que plantear cuanto antes un cierto equilibrio entre mutualización de deuda y fiscalización del gasto y cesión de soberanía fiscal. Esa, en mi opinión, es la única manera de avanzar en la estabilización de la deuda, ¿no? Y en la financiación. Es decir, de alguna manera esta crisis, y me acabo aquí, igual que la anterior forzó y adelantó la unión bancaria, que recuerdo que no estaba en el Tratado de Maastricht y que se puso encima, no se prohibía, pero no se contemplaba tampoco explícitamente, y se puso encima de la mesa en 2012-2014, creo que en algún momento, y espero que sea cuanto antes, tengamos que poner encima de la mesa la unión fiscal. La unión fiscal, insisto, no es solo, como a veces leo ingenuamente en la parte española, que nos financie el contribuyente europeo, sino también que nos supervise el hombre de negro. Y utilizo deliberadamente esa terminología provocadora. Es decir, implica una cesión de soberanía fiscal, por lo menos en esa parte de financiación comunitaria, ¿no? Pero teniendo en cuenta, Fernando, ahora os doy paso tanto a Tony como a Santiago, pero teniendo en cuenta cómo Europa habitualmente arrastra los pies en este tipo de materias, cuando llega una situación como esta, con ese debate entre el norte y el sur, que evidentemente ya ha surgido otra vez, hacia ese horizonte vamos a caminar con excesiva lentitud. Y claro, por el camino soportar deudas tú has llegado a decir hasta el 130% del PIB, me da que las tensiones en los mercados van a ser muy fuertes y que este país lo va a pasar francamente mal. En eso entramos a continuación. Prefiero, si te parece, luego me contestas, pero me gustaría también conocer un poco. Sí, me gustaría conocer también un poco la opinión de Santiago y de Tony. Sí, adelante. Sí, perdón, y ya me callo. No, por contestarte. Es verdad que vamos a tener tensiones, ya las tuvimos en la crisis anterior. Nos olvidamos
de que en el año 2014 se puso en marcha contra todo pronóstico y en un clima político no especialmente proeuropeo, no muy distinto al que es ahora. Recordemos los bonitos calificativos que los alemanes y los griegos se despachaban mutuamente, y sin embargo se puso en marcha la mutualización del riesgo bancario. O sea, la supervisión monetaria, el mecanismo único de supervisión y de resolución significa eso, ¿no? Es decir, que Europa es verdad que avanza lento, pero siempre ha avanzado en crisis, y yo quiero confiar, por la cuenta que nos trae a lo mejor, que en esta crisis también sabremos sacar las lecciones oportunas. Sí, me gustaría conocer la opinión de Santiago y de Tony acerca de si es soportable ese nivel de deuda del 120% y qué esperáis que va a terminar pasando en los mercados financieros con España. Bueno, yo creo que en primer lugar España de alguna manera, por el incentivo, impulso fiscal, el estímulo fiscal que ha hecho, que está bastante por debajo de lo que están haciendo otros, pues lógicamente está revelando ya su preocupación, ¿no? Que en otoño o en otro momento pues no sea sostenible. Tengo esa sensación, España, a mí me sorprende, ¿no? El gradualismo, etcétera, de las medidas. Incluso la falta, podríamos decir, de eficacia en algunos casos, y eso está demostrando que el gobierno tiene en la mente que adelante puede haber tormenta, es decir, que a lo mejor no se puede poner toda esa carne en el asador. Lo que pasa es que creo que la desaparición de una parte del tejido productivo podemos lamentarlo, ¿no? El Banco Central Europeo va a ayudar, pero va a ayudar a bajar las primas de riesgo. Es decir, no va a ayudar a quitarla, es decir, vamos a ver cómo está aumentando, como ya ha aumentado la prima de riesgo, como ha aumentado aún más en Italia. Y además, el Banco Central Europeo está ayudando también cualitativamente. Yo creo que en esta crisis está reaccionando muy positivamente. Daros cuenta la medida que tomó hace unos días, diciendo no va a haber problemas si se bajan los ratings, como ya ocurrió anoche con Italia y Fitch, ¿no? Es decir, no va a haber problema. Es decir, que está haciendo mucho más el forward looking que la otra vez. Es decir, que esta vez están, desde luego, con mucha más tensión en los mandos y dándose cuenta de lo que se puede venir. Y además han prometido que puede ser, como ha dicho Fernando, no infinito, pero más de 750.000 millones. Pero que eso no va a resolver el problema estructural. Va a ayudar a atenuarlo, a rebajarlo. Evidentemente, en un momento crítico, de si la especulación, como ocurría en verano del 2012 hasta que Draghi dice whatever it takes, vuelve otra vez, quizás otra vez el BCE vuelva a hacer una declaración muy fuerte, apoyándolo y rebajando como pueda, ¿no? Pero, ojo, es decir, no pensemos que vamos a tener ni de cerca los tipos de interés de nuestra deuda pública, ni de corto ni de largo plazo, que hemos tenido en los últimos años. No, porque el mercado ha aprendido, no hemos hecho los deberes. Entonces se ha dado cuenta que en términos fiscales no hemos hecho los deberes y nuestros socios han aprendido. Evidentemente ahora sienten un poco de apuro porque nos ven en una situación difícil, pero el mercado dirá, ¿y luego lo harán? ¿Luego lo harán realmente? Entonces, si no ven capacidad con los mensajes que se transmiten por parte del gobierno, de todo el gobierno, si no se ve de alguna manera unos mensajes claros, el mercado va a decir, estos no les preocupa mucho la deuda o puede seguir con una relajación, ¿no? Entonces, eso, desde luego, a mí me preocupa. Y por hacer una pequeña referencia, yo creo que el Fondo de Reconstrucción no tengo claro que sea el antecedente de una unión fiscal, ¿no? Yo creo que eso está bastante verde, lo comparto contigo, José Antonio, y me preocupa bastante que vaya a canalizarse fundamentalmente por créditos, ¿no? Que es lo que va a ocurrir, salvo a lo mejor alguna cosa puntual de transferencia que afectará a todos, a lo mejor en materia sanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo... Pero perdona, crédito con condiciones, evidentemente. Claro, condicionalidad, por supuesto. No sé si será exactamente como el MEDE, porque evidentemente si fuera como el MEDE ya tenemos el MEDE, por lo menos con una parte de unos cientos miles de millones, unos pocos cientos miles de millones el MEDE, ¿no? Entonces, el mecanismo de estabilidad. Entonces, vamos a ver, yo creo que para la unión fiscal se está muy lejos aún, ¿eh? Yo creo que hay una desconfianza norte-sur enorme. No está claro cómo lo aceptarían los ciudadanos. Los ciudadanos son muy escépticos. No sabemos lo que va a pasar con Italia, si eso puede contagiar. Contagiar no solo la deuda, que sí, si ellos van a decidir alguna cosa peregrina como dejar el euro o amenazar con dejar el euro en serio, que la verdad me parece una locura, pero bueno, están un poco entrando en esa trayectoria, ¿no? A lo mejor no tanto el gobierno italiano, pero sí otros gobiernos, otros partidos que son oposición, ¿no? Entonces, viene un momento preocupante y creo, que esta es la primera idea que quiero decir, el gobierno lo tiene en mente porque no veo el estímulo fiscal tan importante como en otros países, que es verdad
Y dirá, porque tenemos menos margen, seguro, pero también bueno, tenemos un problema más grave. Gracias, Santiago. Toni. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la sostenibilidad, yo creo que eso, depende de tres cosas, ¿no? De qué suceda con el crecimiento y entonces ahí tenemos, como decía Fernando, que va a haber una pérdida en el nivel del PIB indudable, una pérdida de ingresos permanente, pero me parece también muy relevante si el crecimiento tendencial, la velocidad de crucero que vamos a tener después, va a ser la que teníamos antes al menos o si va a bajar, ¿no? Y eso depende fundamentalmente del éxito de las políticas económicas que hagamos. Es decir, no es un dato dado, ¿no? Sería muy bueno que la crisis no fuera demasiado prolongada porque eso ayudaría a no perder velocidad de crucero, ¿no? Y por tanto a crecer más en el futuro. El segundo elemento es el del saldo primario y aquí, es decir, el saldo presupuestario excluyendo la carga de la deuda. Y aquí ya antes de la crisis importante, ¿no? Derivada de los gastos en pensiones, de la necesidad de reforzar gastos en educación, en sanidad, etcétera, ¿no? De modo que aquí pues va a haber que tomar medidas y redefinir cuál es el papel del sector público y cómo se puede hacer prestar esos servicios de una forma más eficiente. Y el tercero es el de los tipos de interés, que yo creo que a corto plazo no va a haber problemas. Los tipos de interés son bajos y van a seguir siendo relativamente bajos. El servicio de la deuda es más bajo que el de hace unos años y es de luego el que teníamos antes de entrar en la Unión Monetaria. Pero en todo caso reduce el margen de maniobra de la política económica y la capacidad de hacer políticas más activas, ¿no? Con lo cual, no creo que haya problemas de sostenibilidad a corto plazo. Incluso si el Banco Central Europeo la deuda pública y los beneficios del Banco Central se repartirán los respectivos tesoros en función de su participación en el Banco Central Europeo. O sea que por ahí no hay problemas, pero a la larga la reducción del margen de maniobra de la política económica, por ejemplo, sería más importante ahora que el sector público asumiera que ha de hacer más transferencias con las condiciones que sean, incluso participando tal vez en el capital de algunas empresas para beneficiarse de su éxito y no solo asumir el riesgo. Me parece mejor que sea el sector público el que asuma la deuda que el sector privado y eso lo limita un poco nuestro margen de maniobra actualmente, pero sería positivo. Y luego la ausencia de margen de maniobra y el riesgo de que la crisis sea más prolongada, pues también puede acentuar o ser uno de los factores que acentúe la divergencia en el crecimiento de los distintos países de la eurozona, lo cual puede crear problemas a la unión monetaria y necesitaría desembocar a la larga en una unión fiscal, ¿no? Como decía Fernando. Ya veremos, ¿no? Si de forma no radical, pero bueno, con un cierto gradualismo se consigue ir en esa dirección que sería fundamental. Sí. Todos habéis hablado un poco de ese margen de maniobra que se nos va a ir reduciendo, entre otras cosas, porque la factura financiera va a ir subiendo. Es decir, alguna pista de dónde puede llegar, hombre, ya nos está dando Italia, y ya está con el bono a 10 años, pues prácticamente casi 100 puntos básicos por encima del español. Seguramente eso supondría para España prácticamente, no tanto como duplicar, pero casi duplicar el coste de la factura financiera en el presupuesto. Eso, lógicamente, te reduce, como todos habéis concluido, el margen para el resto de políticas. Pero ahí es donde yo quería llegar. ¿Qué fórmulas hay que utilizar para que al final el propio crecimiento, genere dos cosas? Primero, unos ingresos públicos sólidos que den garantías de poder atender al servicio de la deuda y luego además que lógicamente al incrementarse más el PIB el porcentaje de deuda pública se reduzca. Entonces, en esas fórmulas, es decir, que a fin de cuentas no es ni más ni menos que la política económica que aplicas en tu país, independientemente de las obligaciones que tengas con tus socios e independientemente de cuánto puedan ayudarte a sostener tus finanzas, qué es lo que realmente vas a hacer para sacar a la economía para adelante. Ahí me gustaría que ahí hicierais un poco el esfuerzo de hacia dónde tenemos que ir en términos fiscales, en términos tributarios, en términos de presión fiscal a las empresas, a los particulares, en términos de política laboral, es decir, si tenemos que mantener la legislación como está o hay que modificarla y en qué sentido,
y en términos incluso de políticas generales de rentas, es decir, fundamentalmente de las rentas del trabajo por cuenta ajena. Es decir, si hay que volver a hacer un pacto de salarios que permita tener controlados los costes para poder seguir compitiendo, porque la globalización, aunque haya algún tipo de corrección en los niveles de globalización económica después de todo esto que ha pasado, y seguramente una crítica más dura contra países como China, ¿no? Por su comportamiento, a lo mejor no del todo honesto en esta crisis, pero independientemente de eso, al final va a seguir habiendo globalización y hay que seguir compitiendo en los mercados internacionales. Y a lo mejor hay que volver a hacer esa especie de evaluación interna que se hizo ya en el año 13, 14, 15 para recuperar la economía. Entonces, ahí me gustaría que hicierais un poco incidierais un poco en esas fórmulas internas de política económica que hay que poner en marcha. No sabemos si con un acuerdo nacional, con este pacto de reconstrucción del que se habla, que la gente considera que es una especie de fachada para seguir haciendo lo mismo, y que a lo mejor hay otros bien intencionados que creen que de verdad hay que hacer un pacto donde, oye, las políticas de rentas, las políticas laborales y las políticas fiscales se coordinen y se consensúen para que la recuperación sea más rápida y sea más consistente. Santiago, empiezas tú ahora, si te parece. Muy bien. Bueno, hay muchas cosas ahí que contar, ¿no? Vamos a ver, evidentemente los desajustes fiscales van a requerir no sé si es un acuerdo fiscal, pero un plan integral fiscal. Primero porque vamos a necesitar inversiones y gastos importantes en materia sanitaria, de corto y de largo plazo. Eso lo tenemos claro. Es decir, hasta ahora no estaba tanto en el horizonte, hablábamos, por supuesto, de salud, del mantenimiento de los hospitales, etcétera. Era una prioridad ya, pero evidentemente nos ha surgido con una clara evidencia que en los países occidentales no asiáticos no teníamos bien cubiertas esta contingencia. Una contingencia que requiere un elevado coste de entrada, porque evidentemente no tenemos esa infraestructura para las pandemias. Entonces, solamente por ahí, ya desde luego, hay que cambiar un poco el enfoque. Creo que además, en un ámbito parecido, hay que volver a apostar por la ciencia, ¿no? Es decir, no estoy refiriéndome en la ciencia que enseguida los que no son científicos enseguida pues dicen o decimos, bueno, es que los investigadores investigan lo que quieren, etcétera. No, es decir, yo creo que hay que potenciarlo para que este país vuelva un poco a la senda que es necesaria y que otros países tienen, ¿no? Entonces, solamente por ahí ya va a hacer falta ingresos, van a hacer falta, por tanto, probablemente una subida de impuestos. Es decir, habrá que ver cuáles. Yo no estoy diciendo que haya que subir más el impuesto sobre la renta. Habrá que quizás llegar a acuerdos internacionales en Europa porque todos los países se van a ver en ese problema, van a necesitar más ingresos. Entonces, lo que no puede ser es que haya competencia desleal y nosotros tengamos que subir, que no estoy diciendo que se suba, el impuesto sobre sociedades, mientras otro país como Irlanda sigue bajando. Es decir, eso evidentemente es una competencia fiscal muy complicada. Es decir, lo que sí que tenemos claro es que va a hacer falta más gasto. Probablemente gasto productivo en esta ocasión. Productivo en el sentido para el bien de todos. Igual no es productivo para la producción, pero hace falta, ¿no? Quizás hay que reordenar, quizás también hay que hablar ya de una reforma de la administración que nunca se hace, porque evidentemente hay un montón de puestos que probablemente no sean necesarios y que se puede ser mucho más eficaz, ¿vale? Entonces, en el ámbito del gasto yo veo claro que hace falta un estímulo y, por tanto, hay que llegar a un acuerdo en el ámbito también impositivo, evidentemente. Es decir, y que sea lo menos dañino para la economía. Es decir, hay posibilidades de subir el IVA para algunos productos, para lo que sea. Es decir, pero esto yo creo que es irremediable. En el contexto, además, del ámbito público, yo creo que hay que afrontar ya de una vez con realismo algunas de las cuestiones pendientes. Las pensiones. Las pensiones son insostenibles. Ya lo eran hace 10 años, 15. ¿Vamos a seguir haciendo esto? ¿Vamos a seguirlas manteniendo igual de insostenibles en un contexto mucho peor? Para que determinadas generaciones se vean muy favorecidas y las más jóvenes se vean perjudicadas y prácticamente condenadas. Creo que no. Creo que, por tanto, eso también hay que ponerlo. Y hay que, no se está diciendo que se haga un daño irreparable a las pensiones, pero hay que buscar una sostenibilidad que hasta ahora no se tiene. En el mercado laboral hay que llegar a un acuerdo. El acuerdo, desde luego, pasa por tener un mercado laboral que no se nos derrumbe como evidentemente ha ocurrido en todos los sitios, como un castillo de naipes. Nos ha vuelto a ocurrir y no se nota tanto por los ERTES.
Es decir, pero se nos ha vuelto a derrumbar. En Estados Unidos también, pero quisiera ver cuánto tarda en Estados Unidos en volver a una cierta normalidad, o en otros países. Entonces, yo creo que tendremos que volver a flexibilizarlo de alguna manera, aunque haya que ver, y ahí estoy de acuerdo contigo, una cierta política de rentas, un acuerdo nacional en ese contexto, para que evidentemente los asalariados no tengan por qué pagar esta crisis, ¿no? Pero hace falta valentía, hace falta un plan integral que lo considere todo, que mejore la competitividad de la economía española, que le diga claramente que ahora hay que potenciar determinadas producciones, que a lo mejor el servicio es más importante que el producto sea fenomenal. En este momento queremos, por supuesto, que las mascarillas sean buenas, por ejemplo, pero prefiero una mascarilla buena que me llegue hoy que la perfecta que me llegue dentro de un mes. Entonces, tenemos que también valorar el servicio en este momento, porque en los próximos meses, en esta economía tan rara que vamos a tener, quizás las prioridades de producto y servicio son algo distintos. Y eso también, y hay que dar claras estrategias a las empresas para decir, esto es un poco por donde pueden ir los tiros, ¿no? Y bueno, es hablar como siempre de lo mismo. El tiempo dirá si podemos volver a seguir siendo una economía dependiente tanto del turismo. Si realmente a lo mejor dentro de 2 años vemos que el turismo ya no es más allá del 70% el turismo extranjero que era el año pasado, pues tendremos que replantearnos también. Claro, el 70% es mucho, pero también es mucha la caída, porque dependía mucho de nuestro modelo productivo, ¿no? Y no sabemos si la gente va a coger más miedo o va a haber menos vuelos o lo que sea, ¿no? Estamos en un contexto distinto. Entonces, pienso que hay que hacer muchas cosas integrales, que haría falta un plan global, pero mi sospecha es que lo que se propone hasta ahora no es más bien fachada, tú lo has dicho. No digo fachada pura, pero yo creo que la angustia del momento realmente quizás no está reflejada en esa voluntad de todos los partidos. Es decir, yo creo que aún no lo ven. Creen que se puede seguir un poco con algo parecido a lo que se tenía. Gracias. Paco. Bueno, Santiago ha dicho ya muchas cosas para mí muy bien orientadas, ¿no? ¿Qué se puede añadir? Bueno, primero, yo creo que si pensamos en el medio y en el largo plazo, de lo que no cabe duda es que se han puesto encima de la mesa otras coordenadas a tener en cuenta, además de los problemas que ya teníamos. Y en ese sentido, lo que Santiago ha subrayado de la necesidad de contemplar que hay ciertos riesgos que pueden volver y que tienen consecuencias muy graves, sobre todo si no se está preparado. Porque ¿cuál es el punto en el que nos encontramos? Bueno, confiar en que los rebrotes de una pandemia se encuentren con una mayor capacidad de respuesta que no obliguen a parar por completo la economía. En este sentido, claro, una parte de esa capacidad de respuesta va a significar también más gasto y en particular más gasto público, ¿no? Por tanto, se añaden problemas. Hay otro punto que me parece importante poner encima de la mesa en relación también con el corto plazo, ¿no? Yo creo que la situación actual nos pone de nuevo frente a un problema que es el de la eficacia del sector público para responder a los problemas. Yo creo que muchos tenemos la impresión de que las respuestas dadas están bien orientadas, pero yo por lo menos tengo bastantes más dudas respecto de que además de la orientación tengamos garantizada la eficacia. Y pondré algunos ejemplos, ¿no? Es verdad que la duración durante 2 o 3 meses o en algunos sectores alguno más, ¿no?, de una situación tan tensa como la actual plantea un problema de supervivencia a empresas y a personas, se toman medidas muy pronto, pero yo creo que es necesario preguntar de cuántas de ellas se van a traducir en que el dinero llega a aquellos agentes económicos cuya capacidad de supervivencia o de pago se quiere preservar. Por ejemplo, a mí me gustaría que ahora, entre los indicadores que se ponen encima de la mesa para mostrar el seguimiento de la situación, el Gobierno colocara también como otro de esos indicadores el periodo medio de pago a los proveedores. Porque de esto va a depender la liquidez de muchas empresas cuya fuente de ingresos son los pagos del sector público, ¿no?
Y bueno, desde una perspectiva un poco más general. Bueno, el país se enfrenta a la necesidad de abordar con orden o todos los problemas que había anteriormente y los nuevos que se han planteado. Desde este punto de vista, yo creo que hay mucha gente que piensa, yo desde luego, que la sociedad agradecería una capacidad mayor de la que están demostrando los grupos políticos de enfrentar ordenadamente los problemas y reconocer las dificultades de dar respuestas, ¿no? Yo creo que estamos todos bastante cansados de este regateo continuo de unos y otros de cara a crear las condiciones para que los problemas que de verdad nos preocupan se puedan abordar. Y la lista es la que hacía Santiago en buena medida, ¿no? Va a haber necesidades de gasto público adicionales, va a haber necesidad, por tanto, de financiar ese gasto público sin jugársela continuamente a que el déficit continúa, la deuda sigue creciendo y esperamos que en un momento de dificultad alguien nos eche una mano para seguir trampeando. Hay una necesidad de una reforma administrativa relacionada con el problema de la eficacia al que me refería. Hay una necesidad de contemplar realmente las estrategias de gasto público que tienen que ver con la solidaridad, hasta qué punto colocan un orden en las prioridades que sea razonable. El tema de las pensiones como algo sistemáticamente protegido es más delicado si al lado hay otros colectivos y otras necesidades que también están necesitados de protección, ¿no? El tema de lo laboral y las políticas de libertad. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estos son dos aspectos algo diferentes, ¿no? Yo creo que justamente una de las cosas que ha sido una de las buenas noticias es que los ERTEs han permitido salvar la relación entre el trabajador y la empresa mientras dura la crisis, si es que esta no se prolonga, de manera que los ERTE se convierten en ERES y los contratos se resuelven, ¿no? Pero esa es una llamada de atención a la importancia de la flexibilidad para hacer frente de manera sensata a las interrupciones imprevistas de actividad. Y otra cosa distinta son las políticas de rentas o la importancia que tiene que tener reconocer que va a haber que seguir compitiendo con unos costes que nos hagan competitivos y desde ese punto de vista también, claro que esa sería una pieza potencialmente interesante de un acuerdo nacional que retensiones y orientara los objetivos hacia las metas compartidas. Gracias. Tony, ¿qué cosas hay que hacer? Bueno, yo creo que desde un punto de vista de corto plazo me parece que lo fundamental es que tengamos unas políticas coordinadas, consistentes y que cubran todos los ámbitos. O sea, quiero decir, que tengamos una política para afrontar los futuros posibles confinamientos de una forma mucho más selectiva es esencial para el éxito de las políticas económicas, los test, rastreos, etcétera, en lo que los expertos consideren oportuno, pero que sea más selectivo y eficaz. Y la segunda es que las políticas económicas sean comprensivas, ¿no? O sea, que sean conjuntas. El éxito de cualquiera de las medidas de los paquetes que se han diseñado hasta ahora depende de que se apliquen otras medidas. Por ejemplo, el programa de garantía funcionará mucho mejor si las expectativas empresariales son buenas porque hay un paquete fiscal detrás, un contexto económico de certidumbre, etcétera, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que es importante monitorizar las medidas que se han adoptado hasta ahora para reforzarlas o redefinirlas en la medida en que sea posible, ¿no? Por ejemplo, en la transición hacia los ERTES cuando se retire el estado de alarma, si debe ser más gradual, la dimensión de las garantías, lo que comentaba Paco hace un momento de los proveedores, también por parte del sector público y las comunidades autónomas, los casos pueden verse en dificultades con el aumento de gasto que exige la situación sanitaria. Bueno, pues eso, que sean unas medidas completas y que se monitoricen, ¿no? Y desde el punto de vista más de medio plazo, lo cual no significa que no haya que hacerlo ya, sino con una perspectiva un poco más de horizonte, me parece que lo esencial, dada la dimensión del reto que tenemos, es que haya una amplia base política para hacer las reformas, ¿no? Y en ese sentido,
parece complicado sin un acuerdo amplio, sin una base con una parte importante del Parlamento. Me parece muy complicado que tomemos las medidas tan profundas y reestructuración que hay que tomar. Yo creo que ese es el requisito fundamental. Y el tercer ámbito de actuación es el europeo, con el plan de reestructuración, que puede hacer cosas en muy distintos ámbitos, pues seguramente, pero con un horizonte más de medio plazo, pues toda la agenda digital y verde se puede reestructurar, pero hace falta más y de forma más, tratar más sectores intensivos en mano de obra, redefinir los sectores estratégicos después de esta crisis y profundizar en el mercado interior y caminar en el sentido de una mayor corresponsabilidad fiscal, de una mutualización, de cómo afrontamos en el futuro los niveles de deuda que se han asumido. Yo creo que hay que ir a la idea de que la política europea es política nacional, ¿no? Y en ese sentido también un apoyo político amplio, pues por un lado da lugar a más certidumbre al sector privado y por otro nos hace más fuertes en Europa para adoptar medidas, proponer iniciativas y tener un respaldo importante. Gracias, Tony. Fernando, ¿qué hacemos para salvarnos? Bueno, se ha dicho casi todo y casi todo bien, pero yo voy a decir algunas cosas que probablemente están todas mal. En primer lugar, yo me uno a lo que decía Tony. Vamos a ver, yo quiero distinguir lo que son las políticas de parar el golpe de las políticas de recuperación económica. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, hay unas medidas de emergencia que hay que tomar, que tiene un objetivo fundamental, y se ha dicho aquí muy bien, que es evitar que se destruya el tejido productivo, y eso va a durar lo que dure, ¿no? Pero luego hay que ver qué hacemos para el futuro. Y lo que hacemos para el futuro, a mí me preocupa varias cosas que estoy oyendo. Primero, fundamental para tener una política sostenible a medio plazo es que se mantenga la globalización. Yo cada vez que oigo hablar de la nueva normalidad me pongo de los nervios. Porque si la nueva normalidad significa que la mitad del sector turismo español está condenado al fracaso y que la especialidad productiva de España es un error, entonces vamos a hablar de 10 años de paria permanente en el contexto internacional, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de pensar que la nueva normalidad es la normalidad en la que estamos. Yo creo que hay demasiado, y me vais a permitir la expresión, y no aquí en esta mesa, pero en general leo demasiado gurú, demasiado experto de decir que el futuro va a ser radicalmente distinto, vamos a crear una nueva sociedad. Yo cada vez que hablo de la nueva normalidad, del hombre nuevo, me pongo de los nervios, ¿no? Yo creo que el futuro va a ser igual. La gente está deseando volver a salir a tomarse un café con sus amigos y está deseando volver a abrazar a la gente y está deseando volver a la playa. Y de eso vive España. Y yo creo que esto es muy importante. Tenemos que hacer que eso sea posible cuanto antes. Punto uno. Y dos, la globalización también me preocupa esta idea de la autosuficiencia europea, ¿no? Si vamos a un mundo de autosuficiencias, de autarquías, y se rompen las cadenas de suministro, porque esto de depender de China es malo, rompemos dos principios básicos sobre el que se ha generado el crecimiento mundial en los últimos 50 años. Uno, que la integración económica y la interrelación comercial produce crecimiento, y dos, produce estabilidad y paz, que a veces nos olvidamos. Entonces, ahí me preocupan estas llamadas a la autosuficiencia europea. Por supuesto, me preocupan mucho más las de la autosuficiencia americana, ¿no? O sea, es evidente que me preocupa, que es más radical en esto el presidente Trump que las de... Pero esto es su problema, el mío es Europa, ¿no? Y el mío es que no me gustaría ver salidas por el lado de la autosuficiencia, restablecer la capacidad de suministro europeo. No, mire usted, no, porque eso produce menos crecimiento, más coste, menos empleo y menos satisfacción del consumidor. Y por lo tanto, me parece que es muy importante mantener como objetivo básico una economía global. Y además que es más estable políticamente, insisto. Tercer punto. Hombre, yo antes de hablar de más gasto y de más impuestos hablaría de más crecimiento, ¿no? Porque antes, cuando hablamos de la sostenibilidad de la deuda, lo que hace sostenible la deuda es el crecer. Y por lo tanto, para recuperar, y me parece que era Tony o Santiago, no sé quién lo había dicho antes, que la clave del futuro es recuperar que las tasas de crecimiento vuelvan a ser, el crecimiento potencial de la economía española esté más cerca del 3 que del 2, ¿no? Del 1,5. Entonces, a mí lo que me preocupa de diseñar el futuro es diseñar políticas que permitan a la economía española volver a tasas de crecimiento del 3%. Y eso implica, por lo tanto, un mercado de trabajo mucho más flexible, mucho menos dual, mucho más ajustado a la capacidad productiva de las empresas y, por lo tanto, volver
recuperar la agenda de reforma laboral, no de contrarreforma laboral que está encima de la mesa en estos días. Creo que esto es lastrar el crecimiento potencial de la economía. Me preocupa también que estemos dando por supuesto que vamos a ir a unos sistemas de un gasto público en el entorno del 50% del PIB, porque eso es un entorno de mucho menos crecimiento y por lo tanto yo creo que no es tanto hablar de más gasto, sino de mejor gasto, y no hablar de más impuestos, sino de mejores impuestos. Yo creo que la economía española, cuando consigue, crece más, cuando el ratio de presión impositiva está en torno al 40% que el 50%, y creo que Europa crece menos que otros países de la OCDE porque tiene tasas impositivas más altas y que, por lo tanto, es verdad que hace frente a nuevas necesidades, pero hace falta redefinir si gran parte del gasto actual es innecesario, iba a decir suntuario, que es un exceso, es digamos innecesario, ¿no? Y aquí voy a decir una cosa, se habla mucho de la sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención y confieso que con esto ya probablemente seré denostado por gran parte de la profesión. Se habla mucho de la sostenibilidad de las pensiones, pero nadie habla de la sostenibilidad de los funcionarios. A mí me llama la atención que se garantice el sueldo de los funcionarios de manera indefinida y de por vida, cuando si algo caracteriza a la función pública es que no tiene riesgo de paro. Y si algo pone de manifiesto esta crisis y la anterior es que cualquier trabajador del sector privado tiene un serio riesgo de paro. Un serio riesgo de paro. España es el único país del mundo en el que el salario medio en el sector público está por encima del salario medio en el sector privado. Esto no puede ser. No puede ser. Y es una fuente de vulnerabilidad a futuro que tiene que ver cuando hablemos de la eficacia del sector público, de la que hablaba Paco, yo creo que una de las eficacias del sector público es que hay que darle una vuelta a la estructura salarial del sector público. Es verdad que es muy comprimida, con muy poca dispersión salarial, y eso genera cuellos de botella en aquellos segmentos del sector público que más necesitamos, en aquellos funcionarios, sobre todo que el Estado central necesita más. Pero bueno, creo que este es un tema, digo pero insisto, sobre todo a mí me preocupa que definamos políticas de crecimiento, no políticas de gasto. Si vamos a políticas de gasto, estamos sacrificando, estamos haciéndonos trampas en el solitario y estamos asegurando la no sostenibilidad futura. Lo importante es que la economía crezca y para que la economía española crezca tiene que ser una economía global que esté abierta al mundo y que el mundo esté abierto. 2, que sea flexible en términos de capital humano. 3, nos olvidamos cuando hablamos de la política de rentas, José Antonio, yo creo que, y también voy a decir un poco una butada aquí, la política de rentas nos la va a hacer la digitalización. Es decir, pensar que vamos a tener problemas de explosión salarial si no es por concesiones gratuitas desde el gobierno a una negociación colectiva intervenida por unos sindicatos que cada vez representan a menos parte de la población española, es una ingenuidad. Aquí el problema fundamental es qué hacemos con los repartidores de Globo, qué hacemos con los repartidores de Amazon. Y eso no tiene nada que ver con la política de rentas tradicional. Aquí lo que se va a producir es, como consecuencia de una economía que se digitaliza, se va a producir una desasalarización del mercado de trabajo. Y, por lo tanto, hay que empezar a pensar en modelos laborales y modelos salariales que, por un lado, permitan el crecimiento y que, por otro lado, impidan la aparición de nuevos pobres, ¿no? Y todo esto son temas que a mí me gustaría subrayar. Pero creo que una variable clave y que no veo suficientemente puesta encima de la mesa es lo que decía al principio de mi intervención, la idea de asumir riesgos, ¿no? El mundo es un mundo incierto, la economía va a hacer frente a riesgos que no teníamos previstos, pero que es muy importante que la política económica empiece a asumir, y la política en general, que no es el arte de garantizar la seguridad. Vamos a ver, por decirlo muy claramente, no podemos dejar la política ni la política económica en manos de presuntos técnicos sanitarios o de expertos técnicos sanitarios. No podemos hacer la recuperación de la actividad económica y de su normalidad en función solo de los técnicos sanitarios o de los expertos sanitarios. La política es el arte de hacer posible la recuperación económica y la creación de empleo. Y tendremos que empezar a asumir el concepto brutal de coste de oportunidad como lo que define la buena política. Yo escribía hace días que me gustaría empezar a oír hablar a los políticos del trade-off de la elección entre cuánta tasa de paro estamos dispuestos a aceptar a cambio de reducir en cuánto porcentaje la tasa de contagio o la tasa de mortalidad. Porque la tasa de contagio va a estar con nosotros y el paro también. Y en algún momento hay que poner encima de la mesa esa decisión. Y el arte de la política es el arte de elegir las decisiones en términos de coste de oportunidad, no de garantizar
imposibles seguridades. Y yo creo que este es un tema fundamental. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con un nivel de incertidumbre y de inseguridad mayor. Y para eso hace falta políticos, y lo decía Paco antes, para eso hace falta dos cosas. Hace falta responsabilidad en los políticos y un clima de debate que haga posible que las discusiones se puedan compartir socialmente y políticamente, ¿no? Pero para eso es que es importante tener un plan responsable, ¿no? Acabo con dos palabras: crecimiento y decisiones difíciles. Lo contrario es engañarnos, porque el futuro va a estar muy complicado para una economía como la española, que vivía, insisto, la globalización de las personas. Gracias, Fernando. La verdad es que yo tenía muchas más cosas de las que hablar, pero el tiempo se nos ha ido agotando. Creo que llevamos prácticamente una hora hablando. Y sí que había un par de cosas de las que me gustaría que hicierais una pequeña referencia. Habéis hablado a lo largo del debate de ellas, es el programa de sostenimiento de las empresas, fundamentalmente, para evitar, en la medida de lo posible, destrucción del tejido productivo. No pido que hagáis una gran exposición, únicamente que en dos palabras digáis si creéis que ha sido suficiente, si creéis que no lo es y a qué nivel de destrucción nos puede llevar. Insisto, muy brevemente. Y luego también me gustaría que hicieseis una referencia a un tema que seguramente daría para un debate completo, pero que es esta nueva figura que parece que que ha irrumpido con el estado de alarma y con este estado de generación de paro tan súbita, que es la creación de esa renta mínima vital que al final el señor Iglesias ha logrado imponer al gobierno e incluso digamos, a los más liberales del gobierno, como el señor Escrivá. Una referencia de esas dos cosas y con eso terminamos. Muy breves, por favor. Santiago. Muy bien. Bueno, yo creo que, por empezar por lo segundo, pienso que quizás una ayuda temporal podía ser necesaria. Yo no estoy de acuerdo en crear una ayuda permanente. Creo que no es un país que esté observando los mejores estímulos para trabajar, para formarse, y creo que es bastante peligroso en este sentido. Puntualmente, lógicamente, hay familias y personas que quedan muy perjudicadas y, desde luego, se podía haber ayudado. Creo que se ha aprovechado el momento actual para crear quizás una figura permanente que a mí me deja muy preocupado en un país en el que en determinadas zonas territoriales, etcétera, pues ya no hay los incentivos suficientes. En cuanto si se ha hecho lo suficiente para el tejido productivo, me quedo con la cifra global. Es decir, hemos hecho menos que en otros países. Los avales son algo inferiores que en otros países. El peso fiscal, me refiero. Quizás haya que empezar a hablar, y yo creo que se ha apuntado muy bien, antes me parece que ha sido por Tony, que a lo mejor no solamente liquidez lo que necesitamos. Lo que hace falta también es solvencia y, por tanto, a lo mejor apoyos a través de préstamos participativos, etcétera, temporales. No estamos hablando de nacionalización de nada, temporales, que esa tentación podría estar para apoyar a las empresas. Entonces, creo que nos hemos quedado cortos, en resumidas cuentas, en el ámbito del apoyo empresarial comparado con otros, al menos, y más con la necesidad que tenemos, y creo que nos hemos pasado de largo con la renta, bueno, con el ingreso mínimo vital, que podía haber sido necesario, repito, para ahora un momento concreto, pero no para no haberlo hecho permanente. Gracias, Santiago. Tony, muy brevemente. Bueno, el ingreso mínimo vital en estas circunstancias me parece absolutamente necesario. Con una orientación más permanente, pues es una opción política y que depende en todo caso de cómo. Quiero decir, ya no es una acción puramente económica como circunstancia, sino una decisión política y depende del diseño, sobre todo para que no desincentive el trabajo. Entonces, sin una cosa clara de cómo se define, pues es complicado. Y en cuanto al programa de garantías, bueno, yo creo que en la medida que, y en general en la medida de política económica, en la medida en que el desconfinamiento está siendo gradual, pues habría tal vez que refinar algunas de las cosas que en conjunto yo creo que van en la dirección correcta, ¿no? Y sería deseable también, bueno, pues que hubiera un terreno de juego más parecido entre los distintos países, pero eso en la medida en que no hay una integración fiscal y económica, pues no es posible. Gracias, Tony. Paco, brevemente también. Esas dos cuestiones. Sí, sobre el ingreso mínimo vital,
ya se ha dicho, yo creo que hay una parte de la población a la que no llegan en este momento las ayudas que tienen la canalización, digamos, a través del sistema relacionadas con el sistema productivo, y es importante que llegue. No veo la necesidad de que eso precipite una decisión sobre la existencia de un instrumento permanente de esta naturaleza sin que se discuta desde una perspectiva más general y con más calma. Y respecto de la sostenibilidad a las empresas. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Una, la potencia de disparo, y otra, la orientación del disparo, ¿no? Santiago ha dicho antes que la potencia de disparo de las medidas fiscales en general, en este caso, en el caso de España, está siendo más limitada, quizás por una razón de prudencia, de que se piense que después hay que hacer más cosas, pero en segundo lugar, yo creo que habrá que ver, ¿no?, cuál es la efectividad del disparo a través del canal por el que fundamentalmente las empresas van a ser apoyadas, que es la efectividad de los créditos garantizados por el Estado, ¿no? Esto habrá que verlo, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que, volviendo a lo que antes decía, ¿no?, de los indicadores a los que apuntan los documentos que ha hecho públicos el Gobierno sobre el seguimiento de la normalización, pues también sería bueno que se incorporaran otros sobre cómo evoluciona la mortalidad de las empresas, ¿no?, durante este periodo. Gracias. Fernando. Sí, bueno, muy brevemente, en el tema de la renta mínima, bueno, yo ya lo digo claramente, y además he publicado varios temas sobre esto, me parece una pésima idea en el peor momento posible, ¿no? Es una pésima idea porque significa un desincentivo completo al trabajo. Es el peor momento posible porque pone en duda, cuando estamos hablando de necesidades, pone en duda dos cosas: la solvencia de las cuentas públicas españolas, la capacidad para crear derechos nuevos en un momento de crisis, y lamento estar en desacuerdo con Paco en esto y con algunos de vosotros. Además, es que es inútil para el objetivo que persigue, ¿no? Porque si estamos diciendo que esta crisis, los mecanismos de ayuda al trabajo no llegan, entonces lo que estamos diciendo es que había una gente que ya era pobre antes, que no tiene que ver con esta crisis. Por lo tanto, es decir, no es una política que sirva para ayudar a aquellos que... Porque los pobres ahora son aquellos que han perdido su puesto de trabajo, sea este formal o informal. Sea este formal o informal. Los anteriores ya estaban y para eso ya teníamos ayudas sociales. Pero bueno, lo digo, podemos discutir de esto si queréis. Mira, sería un buen tema para un debate futuro, pero lo dejo. Haremos. Una pésima idea en el peor momento posible. Y desde luego, José Antonio, me llama la atención que atribuyas etiquetas de liberales a algunos ministros de los que todos conocemos y que tienen otras características que les definen mucho mejor. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. En el tema de las empresas, ¿no?, que me parece quizá mucho más relevante, ¿no?, porque al final la renta mínima es una apuesta política en un momento determinado por comprar buena voluntad y populismo barato. Pero bueno, el tema de las empresas, este sí que es crucial. Y además enlaza con algo que habéis dicho los dos, Santiago y Tony, sobre los préstamos participativos. Fíjate, yo configuro... Es verdad que hay casos en los que algunas empresas van a necesitarlo, ¿no? Y todos tenemos el ejemplo de las líneas aéreas, porque es el caso más obvio, ¿no? Pero eso me preocupa menos, digamos. Estos son problemas puntuales. Aquí estamos hablando de cómo le llega el dinero a la pyme y a la micro, ¿no? Esto es lo que sostiene el tejido empresarial y esto es el objetivo bien definido de toda la política europea. Y yo aquí tengo una idea a lo mejor un poquito... elemental o maquiavélica, como lo queréis, que esto es todo, hay que hacerlo pari passu, ¿no? Aquí lo que se trata es de que llegue liquidez. Todos sabemos que parte de esta liquidez que llega a algunas empresas, algunas de estas, si la crisis dura suficiente, no serán solventes. Y por lo tanto, algunos de estos préstamos acabarán siendo préstamos no cobrables. Y como todos estos préstamos tienen garantía pública, una parte importante, garantía del ICO o del BEI o de quien sea, habrá un momento, cuando tengamos una mayor certidumbre, una mayor claridad sobre cuál ha sido el daño permanente y no el daño temporal, en el que habrá que renegociar estas líneas de crédito. O dicho de otra forma, estas líneas de crédito, algunas de ellas llevarán a la desaparición de las empresas que verdaderamente hayan sido insolventes y por lo tanto no podrán pagar. En otros casos habrá que facilitar la reestructuración de estas empresas, como ha hecho tradicionalmente el sistema financiero, que es convirtiendo la deuda en parte deuda sostenible y refinanciable y en otra parte en deuda no sostenible y que habrá que asumir
la pérdida y la habrá que asumir en la parte correspondiente al sector público y el privado, y otras empresas que habrá que reflotar porque tengan importancia. Lo que quiero decir con esto es que a mí lo que me parece urgente, y tiene algo que ver también con la renta mínima, es que ahora llegue la liquidez, que ahora llegue el crédito, porque ahora no tenemos capacidad real para saber qué parte de estas empresas, sobre todo estoy hablando de las pymes y de las micro, ¿no? Las grandes me preocupan menos porque ahí tenemos mucha más capacidad de análisis, tiene mucha más capacidad de negociación, es otro problema. Pero lo que sostiene el empleo y lo que va a explicar que el PIB caiga del 10 o del 13 es que la pyme y la micro y el autónomo se mantengan. Y para eso, insisto, que llegue la liquidez cuanto antes y ya nos plantearemos en su momento, cuando tengamos más claridad, qué parte de esa liquidez es cobrable, y lo hemos hecho muy bien, y qué parte habrá que reestructurar y qué parte ni reestructurando será solvente, ¿no? Y en esa etapa es cuando la colaboración público-privada será muy importante y ahí entonces es cuando a lo mejor habrá que tomar fórmulas de préstamos participativos, etc. Pero no toca ahora. Ahora que llegue la liquidez cuanto antes, por favor. Paco, ¿querías hacer alguna réplica, Fernando? Bueno, es muy breve. Muy puntual. Sí, simplemente que hay una parte de las personas que esperaban, por ejemplo, ser contratadas durante este segundo trimestre, que es muy importante en términos de generación de empleo, y que no lo van a ser. Entonces, ¿van a estar cubiertos por los instrumentos que se han diseñado distintos de esta renta mínima? Sí. No. Sí. No. Si no tenían derecho al desempleo, no lo son, y por tanto, estos y algunos otros colectivos. ¿Sí? Si estamos hablando del turismo es perfectamente posible, porque esto siempre, si hacemos una interpretación generosa de los ERTES, estos son ERTES potenciales y por lo tanto financieros. Lo que te quiero decir es que me parece mucho, de verdad, y lo digo, es un tema que vamos a discutir muy largo, ¿no? Pero es mucho más fácil asegurarnos que los mecanismos que tenemos de distribución de rentas funcionan ya, que generar nuevos mecanismos que para cuando los pongamos en marcha ya habrá pasado la urgencia. O sea, esto es muy fácil de resolver. O sea, las empresas, por hablar del sector turismo, ¿no? Los hoteles que no van a abrir, por ponerlo concreto, y que iban a contratar una serie de gente. Esta la han contratado siempre. Y ya sabemos lo que contrataban. Que a estos se les permita declarar un ERTE. Esto se ha hecho en países, se puede hacer, es técnicamente posible. Pero eso no es una renta mínima. Porque el problema de la renta mínima es, como hacen los americanos, es que le ha llegado un cheque a todo el mundo por 1.200 euros, independientemente de su situación laboral. A todos los que ganaban menos de X de cantidad de dinero el año pasado. Y eso me parece, uno, que es muy difícil de poner en marcha, se tarda tiempo, y dos, no tiene nada que ver con la problemática actual. Y tres, entramos en el tema de la complementariedad o sustituibilidad con las prestaciones autonómicas, que nos llevaría a una larguísima discusión para hacerlo técnicamente bien, ¿no? Pero bueno, oye, no quiero... Es un tema que insisto, que quizá podríamos debatir despacio en otro foro, ¿no? Haremos un debate porque como la sensación es que va a ser permanente, pues además empezaremos a ver qué efectos tiene y seguramente habrá que volver sobre ese tema. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que hemos hecho un debate muy rico. La verdad es que daría para muchísimo más, porque es verdad que es como montar una economía de cero con lo que nos está pasando. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante todas las apreciaciones que habéis hecho los cuatro. Y nada más, desearos que el resto del confinamiento, que ya parece que va a ser más gradual y más flexible, os sea leve, y a ver si es verdad que no tenemos que hacer un nuevo foro en futuro telemático. Y nos podemos ver a finales de mayo, y si no, pues que sea por lo menos en junio. Muchísimas gracias a las cuatro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.